Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 3 del aula Almacenamiento de Materiales. El día de hoy teníamos presupuestado el desarrollo de la sesión sincrónica correspondiente al módulo 2, manipulación de objetos. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Bien. Esta asignatura, o bueno, particularmente este módulo, ustedes ya lo han venido desarrollando en estos primeros días. Actualmente pues tenemos habilitada una actividad que tiene vencimiento el próximo día lunes. Esta sesión sincrónica estaba dentro de ese programa de actividades del módulo 2. Y el objetivo de esta sesión sincrónica tiene como temática central al aclarar algunos conceptos relacionados con la manipulación de objetos en el almacenamiento de materiales. La agenda para esta sesión sincrónica es, en primer lugar, hacer una breve presentación del módulo 2 de nuestro curso. Luego de esa presentación del módulo vamos a hablar de las competencias a desarrollar, los conceptos básicos, los elementos que generan contaminación, las buenas prácticas, el sistema HACCP, la implementación del sistema y los principios del sistema. Bien. Este módulo número 2 tiene planeado el desarrollo de algunas actividades que, como lo digo, ustedes ya han venido desarrollando. La primera de ellas se denomina Foro, Discusión, Análisis, Debate sobre los criterios de controles que deben tener los inventarios. Esa actividad se habilitó desde el 1 de marzo y va a estar habilitada hasta el próximo día 15 de marzo a las 8 de la mañana. Es decir, les mentía, la actividad tendrá cierre realmente el 15 de marzo y será la fecha límite para que ustedes desarrollen y realicen la presentación de esa entrega. Y a partir de ese 15 de mayo se habilita la evaluación final, la evaluación acumulativa del curso. Esa evaluación va a estar habilitada desde las 8 de la mañana del 15 de marzo hasta la medianoche del domingo 28 de marzo. Es muy importante que por favor ustedes tengan en cuenta esos lineamientos, tengan en cuenta esos apartados que se han mencionado allí, porque a la medianoche no solamente cierra la actividad, sino que también cerrará el curso en términos generales. Y si ustedes no realizan la presentación de esa evaluación final, sea cual sea el motivo, pues ya a partir de la medianoche a ustedes no les va a aparecer el curso dentro de la plataforma, y en realidad el 29 lo que les va a aparecer en su plataforma son los siguientes cursos. Actualmente los docentes, sus docentes, me incluyo, estamos desarrollando en este momento el ejercicio de adecuación, de alistamiento de las aulas que ustedes van a desarrollar a partir del lunes 29. A partir de ese día se abre el siguiente corte. Esas asignaturas van de desde el 29 de marzo, ese lunes, hasta el domingo 23 de mayo. Es muy importante entonces que ustedes pues tomen el tiempo oportuno para la presentación de esa evaluación final. Como se pueden dar cuenta, son 15 días prácticamente para que ustedes desarrollen la entrega de esa actividad. Es el tiempo más que oportuno para que ustedes, pues obviamente, como lo he dicho, realicen su presentación. No hay excusas por allí de salirse de ese espacio. Es una evaluación que es de 1 hora en un transcurso de 15 días, entonces es totalmente viable su presentación. Las competencias a desarrollar en este módulo número 2, en primer lugar, es que ustedes puedan valorar la importancia de las normas y buenas prácticas de la manipulación de cualquier producto
siguiendo las técnicas requeridas para su conservación y el flujo de la operación de un almacén. En segundo lugar, que puedan aplicar los principios de almacén y conservación de acuerdo a la zona del almacén, teniendo en cuenta las propiedades del producto para su correcta manipulación, y también que puedan interpretar las normas de higiene, buenas prácticas de manufactura y las normas HACCP y su correcta aplicación en procesos de manipulación y almacenamiento para su ejecución en operaciones interdisciplinarias. Bien, lo primero que nosotros debemos un poco aterrizar son algunos conceptos básicos, ¿no? Y un entorno organizacional. En primer lugar, vamos a aclarar algunos conceptos básicos y vamos a aclarar ese entorno organizacional. La gestión de almacenes es el proceso de la función logística que se encarga de la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén de cualquier materia, ya sean materias primas, productos semielaborados o productos totalmente terminados. Bien, entonces la gestión de almacenes se encarga del manejo de esos productos, sean materiales, sean productos elaborados por nuestra empresa, sean productos parcialmente terminados, de su gestión, ¿no? De gestionar adecuadamente estos elementos para ponerlos a disposición del proceso que lo requiera en el momento en que lo requiera. Esto permitirá que obviamente se dé respuesta a las necesidades que se están presentando en el entorno. Por ejemplo, un pedido de un cliente. La adecuada gestión de un almacén me permitirá a mí, pues, ofrecerle a ese cliente ese producto que ha solicitado en el tiempo que lo ha requerido y bajo las normas y criterios de calidad que están previamente establecidos. En segundo lugar, encontramos el concepto de inventario. Un inventario o stock es un recurso almacenado que se utiliza para satisfacer una necesidad actual o futura. De cierta manera, inventario es ese recurso que nosotros tenemos allí almacenado, del cual pues vamos a disponer de recursos, de elementos para posteriormente utilizarlos, ¿no? Utilizarlos en ese escenario real, utilizarlos en ese escenario de desarrollo de funciones de la organización. Los inventarios son una herramienta importante de la compañía o de las compañías, sencillamente porque permiten dar respuesta a las necesidades que tiene la organización y permite que se desarrolle el flujo de actividades de manera normal y tradicional. Un inventario requiere una inversión importante de las empresas porque de cierta manera es un gasto significativo. La gestión de los inventarios pues requiere de un gasto en almacén, un gasto de arriendo en la planta física en la cual se va a desarrollar el almacenamiento de un producto, un gasto de administración de ese inventario, de seguridad, servicios públicos. Entonces no se trata simplemente de tener un gran inventario, sino de gestionarlo de manera adecuada. Buenas noches a Camilo, que lo veo que recién se conectó a la sesión. Bienvenido. El inventario es una decisión estratégica de la empresa, sencillamente porque no se trata solamente de adquirir mucho producto, adquirir mucha materia prima y tenerlo allí. El mejor ejemplo que yo puedo aclarar sobre esto es, imaginémonos cuando una organización encuentra que la materia prima que utiliza se encuentra en este momento a un bajo costo, sea porque por ejemplo el productor redujo su precio debido a un aumento en la oferta, o porque por ejemplo es un producto que es una materia prima que es importada y en este momento pues debido a las variaciones de el cambio de divisas pues en este momento sale más barato importar. Entonces la respuesta que nosotros tendríamos inmediatamente es adquirir mucha de esa materia prima, ¿no? Aprovechar ese momento eh, de un bajo costo de ese material para adquirir mucho y tener reserva de ese material, ¿no? Pero esto puede repercutir en gastos adicionales y en gastos significativos para la empresa. Por eso hablo que es una decisión estratégica de la organización, porque pues bueno, voy a poder adquirir mucha materia prima a un bajo costo, pero pues eso significa que voy a tener que tener una bodega,
un espacio donde voy a almacenar esa materia prima, voy a necesitar contratar vigilancia para cuidar de esa materia prima que he comprado, voy a necesitar realizar un ejercicio de administración de esa materia prima, de hacer un seguimiento a cómo va a variar esa materia que está allí almacenada. Entonces serán gastos adicionales, ¿no? Por eso es tan importante gestionar adecuadamente los inventarios que maneja y desarrolla la empresa. El tercero de los conceptos, manejo de materiales, preparación, ubicación, posicionado, desplazamiento, almacenaje de todos los materiales, partes y componentes que son objeto de una actividad industrial. Esto principalmente lo que traduce es poner a disposición de quien lo requiere en el momento que lo requiere los materiales a utilizar. Toda la gestión que nosotros realicemos en cuanto al manejo de unas materias primas, de unos elementos, pues deben estar a disposición de quien lo requiere en un periodo de tiempo específico. Y yo siempre pongo tal vez el mismo ejemplo con este tema de manejo de elementos, de manejo de materiales, de manejo de inventarios. Imagínense ustedes una organización que es una industria y si esa organización está desarrollando sus actividades industriales y por algún momento detiene su operación porque un material no estuvo listo o porque se acabó el inventario de un material y no puede continuar desarrollando su actividad, pues esto realmente es algo grave. Grave en el sentido de que está generando unos gastos significativos. Hay un gasto de, por ejemplo, arrendamiento de la bodega que se utiliza, de un gasto de los servicios públicos, una maquinaria que está lista y está operativa para desarrollar su función y no la hace, está un conjunto de operarios y personal contratado para hacer la actividad y no se realiza, no se ejecuta. Entonces son muchos los gastos que se están produciendo y no se está ejecutando la actividad productiva. Por otro lado, pues también está el escenario de que nosotros estemos tratando de cumplirle a un cliente con un pedido y ese pedido no se puede cumplir sencillamente porque un material no estuvo en el momento indicado, en el instante oportuno en que se requería, ¿no? Entonces esta gestión de materiales, pues se trata de precisamente eso, gestionar adecuadamente los elementos, los componentes de una actividad industrial para que estén a disposición en el momento y el lugar en el cual se requiere. ¿Bien? Cuarto concepto, material. Es un elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto, los cuales tienen configuración tangible, configuración virtual o pueden ser compuestos de elementos totalmente abstractos. Sencillamente, pues son los elementos que nosotros utilizamos, que pueden ser incluso virtuales, ¿no? Información para la elaboración de algún producto, algún elemento final, ¿no? Elementos que generan contaminación. Hay unos elementos que tienen un impacto significativo en los resultados, en la percepción del cliente, pero hay que tener realmente cuidado con el manejo de esos elementos. Nosotros podemos producir eh, productos, elementos que generen algún tipo de afectación al medio ambiente o a los consumidores directamente. Para esto es muy importante que desde el ejercicio previo de estructuramiento de la organización, pues el equipo que se encargue de realizar la verificación legal y administrativa de ese proyecto, pues identifique cuáles son esos lineamientos del mercado, cuál es la protección que existe frente al medio ambiente y frente al consumidor y ordenar ese conjunto de actividades que desarrolla la empresa para dar cumplimiento con esos lineamientos. En el tema del manejo de los elementos contaminantes, como productos o materias primas o residuos, obviamente los lineamientos deben estar dados a partir, en primer lugar, desde unas políticas genéricas que existen dentro del mercado y en segundo lugar, desde unas políticas propias que desarrolla e implementa la organización. ¿Bien? Hay algunos elementos contaminantes físicos, hace referencia a los elementos como partículas, eh, que se incorporan y se adhieren a los alimentos, por ejemplo. Ese tipo de contaminante físico obviamente va a afectar el producto final que se le entrega al cliente. Si yo le entrego a un cliente un
producto de comida y ese producto de comida viene con un pedazo de material incrustado, pues sencillamente va a tener un efecto directo sobre el deseo del cliente sobre el producto y sobre la satisfacción que el mismo tenga, ¿no? Yo creo que pues nadie consume un producto que tiene algún tipo de afectación, ¿m? Principalmente si es física, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que todo entra por los ojos en el mercado comercial, pues obviamente si hay un producto que tiene alguna afectación física por un contaminante físico, va a generar una insatisfacción por parte de los consumidores. Em, Hay elementos contaminantes químicos, hace referencia a aquellos elementos que provienen de productos de aseo y limpieza. Esto es muy común. Siempre los productos de limpieza, y se mencionan acá porque son elementos que comúnmente han sido elaborados, han sido constituidos por químicos fuertes, químicos que en algunas ocasiones generan afectaciones a los individuos, a los consumidores, ¿no? Eh, ¿Alguna vez de pronto les ha pasado en su vida que almacenan eh, comida cerca a un producto de aseo y con sencillamente dejar un par de horas ese producto o una comida al lado de un producto de aseo queda con el sabor, ¿no? No sé si de pronto a alguien le ha sucedido, a mí sí, particularmente me ha ocurrido ese tipo de situaciones. Lastimosamente cuando uno deja un alimento cerca a un producto de aseo, inmediatamente tiene una afectación directa. You are currently the only person in this conference. Y hay otro tipo de elementos contaminantes que son los biológicos, son aquellos elementos que se encuentran en el medio ambiente, los cuales generalmente no son visibles al ojo humano, como son insectos, roedores y aquellos que pues, son totalmente imperceptibles como los virus, elementos pues que vivimos hoy en día más que claramente, ¿no? Esos contaminantes pueden generar algún tipo de afectación a los productos, inclusive no solamente a productos alimenticios, sino que ya hoy en día nosotros estamos acostumbrados a proteger cualquier tipo de producto que compramos, que desarrollamos, ¿sí? En nuestro día a día, pues están potencialmente en peligro de generar alguna afectación. O sea, a lo que me refiero es que nosotros antiguamente no estábamos acostumbrados a realizar ningún tipo de limpieza a los productos físicos, ¿sí? A cualquier tipo de otro producto tradicional que adquiríamos, pero hoy en día, con la relevancia que ha tenido los agentes contaminadores biológicos, pues cualquier tipo de producto que nosotros adquirimos, en muchos hogares se baña en alcohol, ¿no? O se baña en diferentes productos de limpieza para evitar que conlleven algún tipo de contaminante específico. Me preguntas si los productos de refrigeración pueden ser más vulnerables a contaminarse con el ambiente. Generalmente los productos que se refrigeran se realiza precisamente por que ese producto requiere de una temperatura especial para conservarse. ¿Qué significa eso? Que si no está bajo, o si no está en esas condiciones de temperatura, tiende a degradarse, tiende a crear precisamente bajo estas condiciones biológicas algún tipo de elementos, ¿no? De algún tipo de virus, algún tipo de bacterias. Entonces, de cierta manera, respondiendo a tu pregunta, sí, o sea, si nosotros tenemos un producto que requiere un cuidado, una refrigeración bajo una temperatura especial y no lo hacemos bajo esas medidas, pues muy seguramente en una temperatura ambiente ese producto va a empezar a generar algún tipo de cambio biológico. Sucede, por ejemplo, con diferentes productos que requieren refrigeración o sucede, por ejemplo, incluso en productos, por ejemplo, como la cerveza. Para que se pueda desarrollar el proceso de fermentación de la cerveza, pues requiere de una altísima temperatura para que la levadura precisamente produzca el alcohol.
Si no se hiciese de esa manera, pues sencillamente creo que no se podría estar consiguiendo a la escala que se consigue la producción cervecera. Yo generalmente coloco ejemplos de cerveza, no porque me gusta mucho la cerveza, sino porque he tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones la planta de cerveza en Tocancipá. Lo hice cuando estaba en mi pregrado, lo hice cuando estaba em, en mi maestría. En realidad en el pregrado creo que lo alcancé a hacer como dos, tres veces. Cuando estudié la maestría también lo hice una vez. Y cuando lo hice particularmente de manera individual, también lo pude realizar una vez. Entonces creo que han sido 5 veces las ocasiones que he podido visitar la planta de Bavaria en Tocancipá. Entonces de cierta manera me conozco muy bien ese ejercicio. Y menciono eso, para poder desarrollar cerveza se tiene que almacenar la levadura a gran temperatura, en este caso no refrigerado, sino por el contrario, y tiene que existir una muy baja temperatura para que se pueda producir la fermentación y generar el alcohol. Bueno, continuando con las temáticas que estamos trabajando en este encuentro sincrónico, vamos a hablar del sistema HACCP. El sistema HACCP garantiza un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos basado en el control de los puntos críticos. Básicamente, lo que nosotros podemos traducir de esas siglas HACCP es el análisis de peligros y puntos críticos de control. Esto nos va a permitir identificar dónde existen puntos de riesgo, puntos críticos, puntos de afectación significativa cuando nosotros estemos manejando riesgos potenciales a los ingredientes o dentro de los diferentes procesos productivos de los alimentos. El objetivo de tomar las medidas necesarias para la preservación de los posibles riesgos de contaminación y garantizar la inocuidad alimentaria. Eh, Esto puede ser aplicado no solamente en la industria de alimentos, sino cualquier tipo de industria, ¿no? La identificación de puntos críticos y de puntos de riesgo es un ejercicio que debería ser transversal en todo tipo de organización. Dentro de la industria de alimentos, obviamente por la repercusión que puede llegar a tener directamente en el consumidor, pues se realiza de una manera mucho más cuidadosa, ¿no? Con un seguimiento mucho más oportuno. Pero como lo menciono, debería ser un ejercicio transversal, un ejercicio que se desarrolle de manera normal y cotidiana por parte de todas las organizaciones, ¿no? Eso es algo que siempre debería ejecutarse. Em, la implementación de este sistema requiere de una serie de actividades, de una serie de procesos, de una serie de ejecuciones dentro de la organización que desea desarrollarlo. Simplemente obedece a un conjunto de características que puede denominarse que es transversal a la hora de que nosotros desarrollamos cualquier tipo de implementación de una herramienta, de una metodología, porque sencillamente lo que nosotros hacemos es una validación de los elementos del entorno. Validamos las oportunidades, las alternativas que tenemos para dar respuesta a esos elementos que hemos logrado identificar en el entorno y así desarrollar un conjunto de actividades que me permite solucionar esos inconvenientes. Entonces, dentro de las etapas que encontramos en esta metodología de implementación del sistema, en primer lugar lo que hacemos es realizar un análisis de los peligros. En esta etapa se recopila y evalúa toda la información inherente a los posibles peligros y a las condiciones que generan su origen para determinar el nivel de importancia. Es decir, vamos a enlistar los peligros que pueden llegar a representar una afectación a los alimentos de todo el proceso productivo de la organización. Vamos a hacer un seguimiento desde el inicio hasta el final del proceso productivo para validar dónde pueden llegar a presentarse inconvenientes, errores o afectaciones de cualquier tipo eh, eh, al producto. Vamos a realizar actividades de formación del equipo
Se debe establecer un equipo de profesionales interdisciplinares o, en su defecto, solicitar asesoría técnica por parte de entes externos, de modo que se disponga de todo el conocimiento y las competencias para establecer el plan HACCP. Acá lo que nosotros buscamos realizar, o lo que buscamos encontrar, es que podamos establecer un doliente. Y es que en todos los procesos de implementación de herramientas, de metodologías en las empresas, pues lo más oportuno es establecer a alguien que tenga la responsabilidad directa de los resultados que se puedan conseguir sobre un proceso de implementación. Es sumamente importante que nosotros encontremos, como les digo, un doliente, un responsable directo sobre esos resultados, un responsable directo sobre esas actividades y ejecuciones que se van a desarrollar en la empresa. Y de esa forma, pues que esa persona encargada realice el seguimiento y tome las decisiones y acciones oportunas a implementar para que se puedan asegurar los resultados. Posteriormente, la descripción del producto. Se establece una completa descripción del producto, la cual incluirá la información inherente a su composición, su estructura química y física, información sobre los procedimientos y tratamientos a que se debe someter, por ejemplo, tratamientos térmicos, congelación o algún tipo de empaque especial. Y estos van en relación a lo que Camilo preguntaba hace un momento. Dentro de la descripción de el producto que nosotros elaboramos, pues ya tenemos un conocimiento previo sobre el manejo que debemos realizar con el mismo luego de su producción. Si es necesario que lo mantengamos bajo una temperatura específica o bajo unas condiciones de humedad específicos, porque tenemos un conocimiento previo sobre las posibles afectaciones que pueden llegar a presentarse en ese producto luego de elaborarse, dependiendo también de su composición química, ¿no? Obviamente la composición química pues va a determinar a futuro qué características de seguridad y de manejo adecuado del producto se requieren más adelante. Determinación del uso. Este deberá estar basado en los usos para los cuales está destinado el producto. Y pues obviamente con foco en el consumidor final. Vamos a realizar un diagrama de flujo. El diagrama de flujo tiene un aporte significativo. Y es que el diagrama de flujo permite ilustrar de manera gráfica y clara cuáles son cada una de las actividades, las fases, las tareas que se ejecutan dentro del proceso productivo, y nos permite de cierta manera identificar rápidamente cuál es el ejercicio de principio a fin. Es normal que dentro de las empresas de todo tipo se maneje documentación para describir los procesos que se ejecutan en una empresa. Una empresa que no cuenta con esa documentación, pues de cierta manera da la libertad a que el trabajador desarrolle sus actividades como él cree que es oportuna que se desarrollen, y entorpece de cierta manera también los procesos de aprendizaje, porque sencillamente pues no habrá un elemento base para ese ejercicio de capacitación. Cuando se documenta las actividades, pues se estandariza la manera en cómo se debe ejecutar una tarea y se ofrece los elementos para la capacitación y formación de los trabajadores. Entonces, esa documentación en algunas ocasiones resulta ser elementos bastante robustos, elementos que de cierta manera pueden implicar pues dificultad en el ejercicio de identificación de algunas actividades de manera particular, porque pues describen todo un ejercicio productivo de principio a fin. Pero de cierta manera el diagrama de flujo me permite a mí identificar de manera rápida cómo es todo el proceso, y me permite identificar también sencillamente eh, si yo requiero ver algún punto específico, pues me dirijo a ese diagrama para ver en qué apartado o en qué parte de todo el proceso está puntualmente una actividad. ¿Bien? Luego de esto, vamos a realizar la confirmación del diagrama en el sitio. ¿Y de qué se trata esto? Y esto va también muy relacionado con lo que son los ejercicios de documentación de procesos y con los ejercicios de gestión de calidad. Es muy común dentro de las empresas, es más común de lo que uno pensaría, que las organizaciones no
cumplan con lo que se documenta, no tanto las organizaciones sino los trabajadores. Es decir, se encuentra determinado un proceso, un conjunto de actividades con una secuencia lógica para ejecutar un proceso en particular dentro de la empresa. En muchas ocasiones las empresas deciden, bueno, perdón, los trabajadores deciden desarrollar una actividad que ellos consideran más oportuna para mejorar su trabajo o para conseguir ese mismo resultado que se espera con unas condiciones de trabajo un poco más sencillas o más fáciles de realizar. En otras palabras, que no se está ejecutando lo que previamente se ha establecido, no se está ejecutando lo que se ha definido dentro del proceso productivo. Em, de cierta manera lo que vamos a hacer acá es, pues, es verificar que sencillamente lo que encontramos diagramado, lo que hemos establecido, pues sencillamente sea lo que se está ejecutando. Podríamos decir que va de la mano o encaminado a los principios clásicos que establecía Taylor, ¿no? En sus principios de administración científica, cuando decía que el administrador, en primer lugar, lo que debe hacer es investigar cuál es la mejor forma de realizar un trabajo. Una vez identificada esa forma, va a realizar una capacitación y después de capacitar, va a realizar un seguimiento de cerca para validar si esos criterios que se están desarrollando se cumplen. Bien, me pregunta Camilo que ¿quién certifica el HACCP? HACCP. En Colombia lo certifica la ONAC, o sea, la Organización Nacional de Acreditación de Colombia. Cada pues, estado tiene su ente regulador, ¿no? Digamos que, por ejemplo, también en sistemas de calidad sabemos que acá el ente regulador es el ICONTEC, a pesar de que hay otros entes certificadores, pues es el ente que se encarga de normalizar esos lineamientos de acuerdo a las características puntuales del mercado. Luego, dentro de la implementación del sistema, encontramos la determinación de puntos críticos. Si es que una vez ya hemos diagramado el proceso, hemos logrado identificar los puntos que pueden llegar a representar algún tipo de afectación al proceso, pues podremos determinar los puntos críticos que representan un peligro significativo, representan un peligro realmente llamativo para el producto final. Se establecen los controles a los que haya lugar, de modo que se pueda prevenir o evitar algún tipo de peligro que pueda en determinado momento afectar la inocuidad. En esta etapa implica la determinación de una serie de fases como lo son establecer algunos límites que se consideran críticos, se debe establecer un modelo de puntos críticos de control, se debe establecer un plan de choque que incluya las acciones correctivas a tomar y se debe diseñar un modelo de registro y documentación. Precisamente este modelo de registro y documentación está llamado a documentar la información que se produce en el ejercicio productivo, a aprender de esos eventos que se producen para que a futuro puedan desarrollarse todo tipo de acciones correctivas, de acciones de mejoramiento y de nueva forma, pues en ese ejercicio de mejoramiento continuo, de aprendizaje que realiza todo tipo de organización, pues aprovechar esa información para nuevamente diseñar el proceso de tal manera que no se genere ninguna afectación. El sistema tiene unos principios, en primer lugar, analizar los peligros. Obviamente, basados en ese diagrama que hemos construido, podremos identificar claramente aquellos puntos que llegan o que pueden llegar a generar algún tipo de afectación dentro del producto, ¿no? Entonces, a partir del diagrama, a partir de esa descripción general del proceso, yo puedo identificar los apartados más significativos del proceso. Allí voy a poder identificar los puntos críticos de control, es decir, en qué apartados del proceso yo tengo que realizar un control, un seguimiento muy de cerca para validar que efectivamente no se le esté generando ninguna afectación al producto final. Debo establecer algunos límites críticos y con esto se hace referencia a tener algunas medidas de control sobre el proceso para validar que efectivamente se esté desarrollando el camino oportuno o si es necesario que desarrollemos o implementemos algún tipo de acción correctiva o de mejora. Se implementa un modelo de auditoría de acuerdo a los puntos críticos de control. Obviamente esto está encaminado a hacer un seguimiento muy de cerca, muy minucioso, muy puntual sobre los resultados que se consiguen puntualmente en esos puntos críticos, ¿no? O sea,
Lo que nosotros realmente hacemos con la identificación de estos puntos críticos es poner un semáforo allí en ese proceso productivo y hacer un seguimiento con lupa a los resultados que se consiguen allí. Establecemos las acciones correctivas, obviamente para corregir, como se menciona, los resultados que se estén consiguiendo. Obviamente, pues eso dependerá, como lo he mencionado, de los resultados que se consigan en cada punto de control. Pero una vez implementadas estas acciones correctivas, yo tengo que verificar si esas acciones correctivas han tenido algún resultado, si han permitido mejorar los resultados que está consiguiendo la línea productiva, o si en determinadas circunstancias yo debo corregir, si yo debo cambiar, si debo modificar esa acción que he implementado porque sencillamente no está teniendo ningún efecto. Y por último, vamos a crear un sistema de documentación, y creo que ya lo referente a la documentación lo he mencionado. La documentación tiene un criterio significativo e importante, que es eh, capturar los datos que se producen, capturar la información, y de esta manera permitir que se genere conocimiento dentro de la organización. También soy un crítico de las organizaciones colombianas en cuanto al manejo de información. Creo que uno de los criterios fundamentales que deberían desarrollar las empresas, y que lo hacen las organizaciones de los países industrializados, es precisamente el flujo y manejo de información y conocimiento que se produce internamente. Y es que las empresas siempre están produciendo datos e información, y esos elementos son los que a futuro permiten construir estrategias que se implementan dentro de esa empresa para afrontar los cambios que se presentan en el entorno. Entonces, eh, un aspecto tan pequeño como lo es el manejo de un sistema de documentación para documentar todos estos esfuerzos que se han realizado y para aprender desde el ejercicio, pues es algo muy significativo. Mis estimados estudiosos, esto ha sido todo respecto a las temáticas a trabajar el día de hoy. No sé si Camilo todavía se encuentra en línea. He visto que pues de pronto ha tenido un poco de inconvenientes con la conexión. Me aparece y me desaparece. Bueno, ahí me parece que sí está. Quería consultarte si tienes alguna duda, alguna inquietud de manera particular, o si damos por finalizado este encuentro sincrónico. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, perfecto. Te agradezco entonces a ti por tu participación. A los demás compañeros que posteriormente vean el video, les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, eh, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí atento a resolver sus inquietudes. Cuéntame, Camilo, ¿qué inquietud tienes? Recuerden que hay una actividad pendiente por desarrollar, que tiene cierre el próximo 15 de marzo, y después ya quedará habilitada la evaluación acumulativa del curso. You are now muted.
You are now unmuted. Bien, bueno, las medidas, pues creo que están más que establecidas en todos los apartados de nuestra industria, ¿no? Respecto a los manejos de bioseguridad y más, y más teniendo en cuenta que pues esto es un proceso que pues no va a desaparecer por lo menos en lo que queda de este año ni en los años futuros. Será un proceso que requiere de mucho tiempo y precisamente todas las organizaciones deben adaptarse a esos cambios que presenta el entorno. Hoy en día, pues las organizaciones han empezado a aplicar una serie de estrategias de acercamiento hacia los clientes, ¿no? Y esto pues en referencia precisamente a lo que es el manejo del COVID. De cierta manera, no solamente en aspectos del distanciamiento social que requiere que las personas se queden en casa, sino que hoy en día contamos con las herramientas para poder acercarnos mucho más a nuestros consumidores, ¿no? Y ofrecer algunas perspectivas sobre el cuidado que se les está dando a los productos que ellos están consumiendo. Entonces, uno de los elementos que requieren hoy en día las organizaciones es precisamente orientar todas sus actividades a ofrecer la seguridad de sus consumidores. A ofrecer en primer lugar la seguridad y en segunda medida a que esa perspectiva el cliente la identifique. Es decir, que el cliente de manera rápida logre identificar que el productor cuenta con esos lineamientos de seguridad, de protección, ante todo tipo de riesgo que pueda generar una afectación directa contra él, ¿no? Entonces, lo primero son esas estrategias y desarrollar los procesos de gestión que yo en su gran mayoría considero que continúan desarrollando unas actividades muy similares hasta las que veníamos desarrollando antiguamente, pero pues ahora requiere un conjunto digamos, de verificaciones previas para que pues se asegure que quienes estén ejecutando el desarrollo de actividades pues no se encuentren actualmente con ninguna afectación física de salud respecto al virus. Y más allá de eso, el desarrollo de actividades es el mismo, es el cotidiano, pero habrá un conjunto de actividades asociadas al tratamiento al cliente que sí son distintas. Y como lo digo, es resaltar esa seguridad que yo como empresa le puedo ofrecer al consumidor, que sencillamente pues va a traer un poco más eh, el gusto y la satisfacción del cliente, ¿no? Cuando uno se siente protegido por parte del proveedor, pues digamos que se siente mucho más tranquilo de comprar allí. Es como cuando uno compra un producto con un envío internacional de Estados Unidos y le informan que ese producto pasa por una serie de procesos de desinfección, entonces uno estaba con total tranquilidad de recibirlo en su casa. Sería muy distinto, como por ejemplo yo hace poco he solicitado la compra de un producto en China y pues uno viene con algunas prevenciones bobas, pero tiene de cierta manera algunas prevenciones. ¿Listo? Bueno, Camilo, ¿tienes alguna inquietud adicional, comentario? Bueno, te deseo a ti un feliz viernes, a los demás compañeros también un feliz viernes, eh, un feliz fin de semana. Aprovechen este fin de semana para desarrollar la actividad que vence la siguiente semana. Y por favor no esperen para último momento la presentación de sus actividades, ¿no? Muchísimas gracias Camilo por tu participación y nos estaremos entonces encontrando en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.